Buenísimo. Como les decía, hoy vamos a hablar de algo que nos atraviesa a todos. Vamos a hablar un poco de creencia, vamos a hablar un poco de limitaciones, vamos a hablar de cosas que nos van, digamos, inconscientemente haciendo actuar de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tratar de desaprender un poquito todo lo que normalmente conocemos, ¿sí? La verdad que, como les dije, necesito que tengan lapicera, que tengan para anotar, porque esto se viene con toda. Voy a sacar el celular de encima. Bien. Yo hoy lo que digo que vamos a transformar, digamos, no hablo simplemente de cambiarlo todo de un día para el otro y que hoy dejo de ser Nadir y mañana voy a ser Nikita. No. Digo que vamos a empezar a mirar distinto, a tomar más conciencia de cada cosa que nosotros vamos haciendo, de nuestras creencias, de nuestras emociones. Vamos a empezar a tomar más dimensión de cómo va nuestra energía y con esto también, y por qué no, digamos, de hasta transformar también hasta nuestra relación con el dinero, ¿sí? Si bien esa parte lo vamos a ver en el módulo 2, porque vamos a tener 2 módulos, la verdad que es muy amplio todo lo que vamos a hablar, entonces lo vamos a ver la semana que viene. Pero para que tengan una idea es que vamos a tratar de empezar entonces a cambiar nuestra forma de ver, ¿sí? Lo que nosotros somos, lo que actuamos y cómo sentimos en cada instante, ¿sí? Bien, eso es módulo 1. Primero vamos a hablar, digamos, un poco de lo que es creencia y lo que son los mandatos. Yo la verdad que alguna vez me pasó también mucho de cuando era chiquita y demás con mi familia, de empezar a tener como ciertas creencias o de tener ciertas palabras, cosas que ellos me decían, en donde iban como haciendo una forma de ser mía, ¿no? O sea, me pasaba que... ¿cómo explicarles? Había frases, había cosas que me iban limitando en mi accionar todo el tiempo. Y acá quiero que también vayan, o sea, quiero que sea medio interactuado. Si alguien puede ir escribiendo en el chat también que me lo vaya contando. Me pasaba mucho que cuando yo era chiquita me decían que yo no podía, que yo no servía, que el dinero no era importante. Y cosas así, digamos, a lo largo de todos mis años, de mis 31, casi 32 años, todo esto me fue como generando, digamos, ciertas limitaciones. Entonces, ¿qué me pasaba? Por ejemplo, me decían que yo para los deportes no era buena. Entonces yo empezaba algo y sentía que no podía y pum, dejaba. O empezaba, no sé, me decían, sos mano de manteca. Entonces yo no quería agarrar nada y que me tiraran porque para mí todo se me iba a caer porque no servía para ese tipo de cosas, ¿no? No sé si alguna vez le han pasado ese tipo de cuestiones a ustedes. Yo la verdad que en mi familia han sido como muy, digamos, he tenido muchas de ese tipo de creencias, de palabras que me hacían a mí ser o creerme ser algo que en realidad no lo estaba haciendo. Simplemente les estaba dando a ellos, digamos, la posibilidad de crearme, por así decirlo, ¿sí? De moldearme. Entonces, todas esas frases un día entendí, digamos, que no eran verdaderas y que sino que eran creencias o cosas que yo heredaba y que yo les daba lugar, ¿sí? Y ahí empecé yo a transformar. Esta transformación básicamente empezó hace como unos 7 años, sigue todavía en continuación porque estas creencias o estos mandatos que yo voy a hablar un poquito nos terminan arraigando básicamente desde la raíz y no son tan fáciles de sacar. Entonces, cuando empecé a creer, digamos, o a entender que estas creencias, que son cosas como que asumimos como absolutas, empecé como a decir, bueno, a ver, esto es mío, no es mío, ¿de dónde viene? Empecé como a buscarlo un poquito. Otra de las cosas que en mi casa se decía es que el dinero es malo, por ejemplo, entonces para mí toda la gente que tenía plata era mala, por ejemplo, o algo muy normal, y acá voy a capaz que liquidar a varios, que por el sentido de que a varios capaz pueden haber sentido o escuchado la misma frase, es que, por ejemplo, mis viejos me decían que el éxito es solamente para personas que tienen suerte o contactos. Entonces yo decía, estoy en la lona, digamos, no tengo ni suerte, ni siquiera tampoco tenía contacto, porque si mis papás no lo tenían, menos lo voy a tener yo. Y cómo alguien que viene de abajo lo va a terminar haciendo. Entonces, como esas cosas a mí me iban limitando todo el tiempo. Y algo que también normalmente escuchamos como estas frases tan poderosas, todo el mundo alguna vez seguramente lo ha dicho, es que no puedo cambiar, soy así, ¿no? Esta frase nosotros, o por lo menos yo la he escuchado muchas veces. Estas son todas frases que pertenecen a las creencias.
En cuanto a lo que son los mandatos, son un poquito más distintos, ya que son como decirte unas leyes familiares, como una reglamentación que viene o de la cultura, o de la religión, o de la misma sociedad, ¿sí? Porque están mucho más arraigadas que las creencias. Las creencias puede decirte, no sé, soy fea, por ejemplo, pero un mandato viene a ser, por ejemplo, que los hombres no lloran. No sé si hay hombres acá en la sala, además de Milton, o si alguna vez alguien ha escuchado eso de que los hombres no pueden llorar. Bueno, en mi casa ese tipo de cosas las escuchábamos todo el tiempo y todas esas cosas son mandatos, que también mis hermanos no podían expresar sus sentimientos, por ejemplo, porque sos tal cosa, ¿sí? Otro de los mandatos, por ejemplo, en mi casa es que, por ejemplo, si no estudias, no sos nadie. ¿A alguien más le han dicho eso? Y yo es como, ¿cómo que no soy nadie? Sigo siendo una persona de carne y hueso, tengo nombre, tengo apellido, hago cosas. ¿Cómo no soy nadie por no tener una carrera o un título universitario? Entonces, los mandatos son un poquito más difíciles, digamos, de modificar, porque vienen a ser algo que ya está mucho más arraigado a nosotros y es como si nos tuviésemos que revelar, por así decirlo, a nuestra familia o a la iglesia. Es como que si le fuéramos a ir en contra de todo lo que ellos nos enseñan, ¿no? Entonces, como es muy difícil en ese sentido porque te estás poniendo como en contra, por así decirlo. Entonces, hacerle frente a todas esas cosas y decir, bueno, este sistema de creencias yo no lo quiero, vamos a revertirlo, vamos a trabajarlo de otra manera. ¿Bien? Eso me pasaba a mí, creencias y mandatos, que algunos, o sea, todos ustedes deben tener sus propias creencias o mandatos, quizás no sean las mismas que yo, quizás algunas las compartamos, pero los invito a que vayan pensando cada cosita que yo voy mencionando, a ver cómo las identifican ustedes, o qué le han hecho en su casa, o qué le han dicho en su casa, que los han regido toda su vida, ¿sí? Ahora, estas cosas, todas estas cosas se pueden cambiar, tanto los mandatos como las creencias, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer que esto se cambie o se elimine? Primero que nada, lo que tenemos que empezar a hacer es identificarlas. Poder decir, digamos, a ver, esto es una limitación, esto es un mandato, esto es una creencia que me han impuesto y me perjudica en tal área. Por ejemplo, eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, si yo digo no puedo, ¿qué cosa no puedo? ¿En dónde el no puedo me está interfiriendo en mí? Por ejemplo, a mi familia me decía que yo no servía para los deportes. Por ejemplo, entonces yo no sirvo. ¿En qué no sirvo? En los deportes. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Ya identificándolos, vos tenés que empezar a cuestionar, ¿sí? ¿De dónde viene eso? ¿Es algo que yo me lo impuse o es algo que alguien me lo impuso? ¿Sí? ¿Viene de mi familia? ¿Viene de la sociedad? ¿Realmente es así? O sea, ¿yo realmente soy mala para los deportes? ¿No sirvo para los deportes? Entonces ahí cuando uno empieza a cuestionar todo eso, también empezamos a reemplazar esa palabra, ¿sí? Empezamos a decir de no puedo, por ejemplo, decir no puedo pero voy a aprender. Por ejemplo, yo no soy buena en X deporte pero voy a aprender. No es que no sirvo. Simplemente tengo que aprender, nadie nació sabiendo nada, ¿bien? Entonces, empezar a, digamos, reemplazar esa frase. Piensen ustedes qué frase es la que tengan ustedes, que diga que sea no puede, que no sirven, o lo que sea, digamos, que lo tienen arraigado en su mente, y que sea un factor, digamos, determinante al momento de hacer una acción. ¿En qué sentido? Que sea algo que los limite, que los trabe, que los obstaculice, ¿bien? Entonces, luego que lo identifiquen, empiezan a cuestionar si realmente es de ustedes o viene de alguien. Si identifican que viene de un extranjero, digamos, de un externo que no sean de ustedes, empecemos a darlo vuelta. Y si viene de ustedes, porque también puede decir, soy fea, soy fea, soy fea, soy fea, soy fea, y es creencia mía, ¿no? Bueno, también cuestionar por qué lo soy, por qué creo que, y empezar a hacer algo distinto para que eso, esa creencia o ese mandato, empezar como a destruirlo, ¿sí? Lo tercero, como les dije, es reemplazar esa frasecita. Lo cuarto es, y acá le voy a volver a lo tercero, les voy a mostrar un par de ejemplos. Por ejemplo, algo limitante es no soy suficiente. Un ejemplo potenciador, algo que lo vaya a cambiar, que los vaya a ayudar es tengo valor y puedo aprender cada día. Por ejemplo, los hombres no lloran. Puedo y debo expresar mis emociones y aprender de ellas. Bueno, más allá que escribí mal el aprender, pero son cosas que tenemos que ir, que quiero que vayan viendo para modificarlos, ¿sí? ¿El dinero es malo? No. El dinero es una herramienta que puedo usar yo para crear oportunidades. Bien,
Estas son de pasarlas a frases limitantes a llevarlas a algo potenciador, ¿sí? Que de a poquito, a ver, obviamente siempre nos va a pasar que estas frases limitantes son mucho más fuertes que esa nueva que estamos construyendo. Lo importante es que esa nueva la tengamos presente y que de a poco la empecemos a poner en práctica, ¿sí? ¿Qué sería empezar en práctica? Por ejemplo, hacer pequeños pasos que demuestren lo contrario. ¿Cómo decirte? A ver, si yo digo que soy mala para los deportes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo totalmente mío. Me decían que soy mala para los deportes, ¿no? Bueno, entonces ¿yo qué pasaba? Empezaba karate. Karate debo haber empezado, no sé, en estos 31 años, unas 5 veces, 6 por lo menos. ¿Cuántas veces me presenté a rendir? Una sola. Todas las anteriores no me presenté porque yo creía que no podía, que no servía y qué sé yo. Este año me propuse empezar como a hacer algo, a practicar algo, o sea, a hacer pequeños pasos que me ayuden a avanzar y a romper esa frase limitante mía, ¿sí? Entonces, obviamente empecé a practicar y al cabo de unos meses me llamaron a rendir. Perfecto, me presenté, rendí, tengo cinturón nuevo. Seguí practicando, ahora en noviembre rindo de nuevo, ¿bien? Pequeños pasos, pequeñas acciones que vayan demostrando que de a poco en realidad sí podemos, que no somos unos sabiondos y que de la nada tenemos que hacer todo lo que nos diga esa frase, pero que si de a poquito lo vamos poniendo en práctica, vamos rompiendo esa misma creencia o mandato, ¿sí? Si voy muy rápido, lo que sea, por favor, frénenme, ¿sí? Escríbanme en el chat, lo que sea. Bien, entonces, la ponemos en práctica, ¿no? En mi caso, en mi caso fue, por ejemplo, en esto de karate, empecé, hasta que lo conseguí, ¿sí? Por ejemplo, si alguien de los que están acá tiene miedo a, no sé, por decirte, a dar un taller por acá o dar una charla en público, una recomendación es que de a poquito se junten 3, 4 amigos y le des una charlita a 3, 4 personas y que empieces a ver, digamos, qué avances tuviste, ¿sí? Para que vos sepas decir, bueno, a ver, avancé en esto, mejoré en esto, tengo que mejorar esto otro, entonces volvés a la práctica y volvés a practicar. Y cuando te diste cuenta, estás dando un taller. Cuando te diste cuenta, estás arriba de un escenario, ¿sí? Eso es lo que tienen que ir haciendo de a poquito para ir cambiando todas estas frases de creencias o mandatos, ¿bien? La quinta es reforzar esta creencia. ¿Cómo es reforzar esta creencia? Bueno, y acá es donde por ahí empezamos un poco con choques. ¿En qué sentido los choques? Porque una forma de cambiar este mandato o esta creencia es, por ejemplo, crear el hábito. Crear el hábito, en mi caso, por ejemplo, del deporte, del karate, de ir 3 veces a la semana a practicar, ¿no? Esa es mi forma de reforzar y de empezar a hacerlo un hábito. Pero otra cosa que me ayuda a reforzar es cambiar el entorno. Y acá es la parte crucial. ¿Por qué el entorno? Porque si el entorno en el que yo me junto es el que me tira en negatividades, es el que me frena, es el que me tira para abajo, el que no me apoya y todo eso y me busca hundir, y perdón, pero no me servís, no me estás ayudando, no me estás acompañando, no me sirve para lo que yo quiero en mi vida. O sea, si yo quiero ser karateca, por ejemplo, y vos me estás tirando una mala, y voy a tratar de limitarme en juntarme con vos. Y no es porque tenga algo en contra, digamos, de decirte, che, no, sos una mala persona, no, simplemente porque esto puntual, digamos, de lo que yo quiero, vos me lo estás como tirando abajo, ¿sí? Podemos ser amigos, podemos seguir hablando, un montón de cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero, no sé, con el negocio, y de hecho, vamos a llevarlo al negocio. ¿Cuántas personas estamos acá que seguramente cuando le han contado a alguien de que están haciendo el negocio de Amway, le han dicho, no, salite de ahí? A mí me han dicho, ese es el negocio fantasma, qué sé yo, me han dicho un montón de cosas con respecto al negocio. Y si yo les hubiese hecho caso, digamos, yo hoy no estaría estando en la vida que tengo hoy y no podría estar disfrutando del tiempo que tengo, de la familia que tengo, las amistades que tengo, el dinero que me ingresa. O sea, hay muchas cosas que si yo hubiese dejado llevar la cabeza, digamos, por las cosas malas, negativas que mi entorno me daba, inevitablemente yo no estaría acá y capaz que estaría cumpliendo en un trabajo 8 horas, anda a saber haciendo qué, digamos. Y todas esas cosas, llevémosla a cualquier ámbito, a cualquier espacio, a cualquier persona, ¿sí?
Si la persona o el entorno en el que nos estemos juntando no nos ayuda, y no es que nos dejemos de juntar, pero quizás no le contaría o no lo haría parte de ciertas cosas que yo sé que me va a limitar, ¿sí? Que me va a tirar abajo. Entonces, para hacer como un mini resumito, identificamos cuáles son esas creencias o esos mandatos. Segundo, cuestionamos de dónde vienen, ¿sí? Si son míos o si son de otros. Y los empezamos a reemplazar, empezamos a cambiar esa frase por algo más potenciador, algo que me ayude. Lo cuarto, lo empezamos a poner en práctica, pequeños pasitos que nos vayan ayudando a ir creciendo de a poquito, ¿sí? Y lo quinto, reforzamos, hacemos el hábito y empezamos a cambiar el entorno, o por lo menos a esa persona que nos tira de cosas negativas, no contarle las cosas positivas, porque nos va a tirar abajo. De hecho, muchas veces también dicen, y me acuerdo, que cuando dicen, no sé, cuando te compraste algo, vos decís, no voy a contar nada hasta que no salga. ¿Por qué? Porque justamente las negatividades del resto puede hacer truncar un negocio o lo que fuese. Entonces, esto es para todo. ¿Bien? Ahora, ¿esto es lo único que se puede hacer para, digamos, cambiar o eliminar estos mandatos o estas creencias? No. Hay más cosas. Hay 3 cositas más que yo le voy a mencionar, ¿sí? Por un lado, tenemos lo que es la lectura. La lectura que nosotros siempre le estamos recomendando 10 millones de libros. ¿Por qué? Porque estos libros, digamos, lo que van a hacer es ayudar a abrir nuestra mente. Entonces, si nuestra mamá, nuestra papá, nuestro entorno nos decía una cosa, estos libros nos van a permitir entender que hay otras cosas que nos van a ayudar, que si queremos abrirnos un negocio, cómo hay que ser con la gente. Entonces, de a poquito, esos libros nos van a ayudar a pensar de otra manera y a abrir la mente. ¿Bien? Lo segundo, las terapias. Ya puede ser psicólogo, puede ser una alternativa, lo que cada uno le sea más cómodo, ¿sí? ¿Por qué las terapias? Porque las terapias nos permiten a nosotros conocernos más en profundidad, ¿sí? De hecho, por ejemplo, y les voy a contar algo que no lo tenía pensado, pero en este momento se me vino a la mente. Algo que me pasó es que yo, por ejemplo, trabajaba, llegaba siempre a fin de mes con un sueldo, con un monto de dinero, digamos, y por alguna otra razón, cuando recibía la plata, ¡pum!, me quedaba así. No sé si a alguien de los que está en esta reunión le pasa lo mismo alguna vez. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Bueno, vamos a hacer más, punchi, trabajaba un poquito más plata el mes siguiente, pero de golpe y porrazo salía algo que me dejaba con menos plata. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Bueno, yo por ejemplo, yendo a una terapia holística, fui a una constelación, pregunté qué pasaba con mi relación con el dinero, y esto igual el dinero lo vamos a hablar en el otro módulo, pero les quiero contar que a mí me decían que mi relación con el dinero estaba mala, porque en la constelación salía que yo, de niña, digamos, no voy a contar todo, simplemente el detalle, que yo de niña estaba enojada con mi mamá. En constelación, en terapia alternativa, la mamá representa el dinero, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, la administración del dinero. Entonces, ¿qué me pasaba? Yo estaba de niña enojada con mi mamá porque mi mamá había dejado de estar en casa para irse a trabajar. Entonces, mi mamá se iba a trabajar para traerme más plata casi, que nosotros tuviésemos una mejor vida, digamos, o sea, que tuviésemos una mejor calidad de vida. ¿Qué pasaba? Yo de niña sentía en mi cabeza que el dinero era malo porque fue lo que me sacó mi mamá, en vez de entender que el dinero estaba haciendo que yo tuviese una mejor calidad de vida. Entonces, después de esa constelación, después de trabajarlo y qué sé yo, y todo lo que conlleva, digamos, yo entendí que el dinero no era malo. Además de también entender de que el dinero de un montón de cosas que mis viejos me habían enseñado de chiquitas, ¿no? Como que trabajé un montón de cosas juntas. Entonces, cuando yo identifiqué eso desde la constelación, empecé a trabajar con mi niña interior de decirle, che, no seas huevona, mi mamá no hizo nada malo, simplemente hizo algo por nuestro bienestar. Entonces, ¿por qué voy a seguir enojada con el dinero si mientras que sigo enojada el dinero, menos va a venir? Después de un tiempo de todo ese trabajo, obviamente, mi relación con el dinero de a poquito fue cambiando y, digamos, hoy en día tengo otra relación, mucho mejor que en ese entonces. Entonces, si viene dinero, hoy me sobra, no me falta como antes. Y si trabajo más, me va a seguir sobrando porque hoy en día trabajé y trabajo de una manera diferente con relación del dinero, ¿sí? Tercer parte, o otra alternativa, digamos, para trabajar aparte, o sea, para cambiar o eliminar estas creencias y mandatos, es la conciencia.
¿Qué vendría a ser la conciencia? Básicamente es el momento en donde realmente usamos el cerebro y dejamos de trabajar en automático y pensamos sobre lo que estamos haciendo. Es el momento en donde nosotros podemos discernir por nuestra cuenta y elegir si esto lo estoy decidiendo yo o es alguien que me, digamos, lo implantó en mi mente para hacer determinada cosa. No sé si me expliqué. Pero básicamente es aprender a saber cuándo es algo que lo estoy haciendo yo, porque yo quiero, o porque es algo impuesto, ¿sí? Bien. Espera que se me corre, esto ya lo vimos. Entonces, esto es lo más interesante. Es que nosotros, digamos, tenemos una parte que no se ve, que es todo esto que yo le acabo de hablar, de las creencias y de los mandatos, y que vamos a ir trabajando un rato más con respecto a eso, pero es lo que termina dando el fruto, es lo que termina dando lo visible, ¿sí? Entonces, obviamente, si lo que hoy en día estamos teniendo no nos gusta o nos gustaría cambiarlo a algo, hay que identificar qué es y empezar a trabajar de a poquito sobre esas creencias limitantes o esos mandatos para que el próximo fruto sea distinto, ¿sí? Hay que cambiar las bases, hay que empezar a transformar eso invisible para poder cambiar lo visible, ¿bien? Inevitablemente, si queremos pasar, digamos, de un nivel superior de vida, tenemos que estar dispuestos a soltar esas creencias que nos limitan y empezar a trabajar o actuar, digamos, con otras nuevas. Eso es inevitable, quieran o no quieran, lo tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, y esta parte, hay un libro que es súper interesante que lo tengo acá conmigo, que yo siempre les digo, bueno, a todo aquel nuevo que recién arranca, hay un libro que leí en mis comienzos y su enseñanza ha sido transversal, digamos, a todos estos años, ¿sí? O sea, a pesar de los 7 años que pasaron desde que yo arranqué el negocio, sus enseñanzas han estado, digamos, desde principio a fin, y no solamente que han estado, sino que con el correr del tiempo, yo les he ido, digamos, ampliando o incorporándole nuevas enseñanzas a lo que este mismo libro menciona, ¿bien? Acá en Los secretos de la mente millonaria habla de muchísimas cosas, pero principalmente menciona que nosotros tenemos 4 mundos en nuestro interior, ¿sí? Por un lado tenemos el mundo mental, el mundo emocional, el mundo espiritual y el físico, ¿sí? Son los 4 mundos que nos condicionan todo el tiempo. Ahora, el mundo mental es esto que estuvimos hablando recién. Todo lo que uno cree, piensa y es lo que termina creando la realidad externa. Entonces, básicamente, nuestras creencias y mandatos están dentro del mundo mental. ¿Bien? El mundo emocional, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, es todos aquellos sentimientos. Es el odio, el amor, la culpa, la seguridad o la inseguridad, todo aquello que sentimos, ¿sí? Después tenemos el mundo espiritual, que es en donde reconocemos que todo lo que les voy a mencionar, de alguna forma termina estando conectado, ¿sí? Y el mundo físico es la realidad que estamos viviendo hoy, digamos, es la situación que tenemos hoy en día, es la impresión de estas 3. Aguánteme un segundito. Bien. El mundo emocional. El mundo emocional es donde se almacenan todas las emociones asociadas al dinero, al éxito o a cualquier otra cosa que querramos o deseemos nosotros, ¿sí? Muchas de estas emociones están guardadas y tienen que ver normalmente con el miedo, con la culpa, con la ansiedad y mayormente son emociones negativas las que surgen, ¿sí? Las que nos gobiernan y los que terminan generando de alguna manera alguna parálisis, algún bloqueo, y es un bloqueo por ahí a lo que vendría a ser la capacidad de recibir abundancia. Entonces, en este mundo emocional hay que reconocerlas, hay que dejarlas ser, pero también cuando vamos a actuar, ahí, o sea, más allá de dejarlas ser, de sentirlas, de reconocerlas y toda esta cuestión, antes de actuar hay que darnos una pausa, ¿sí? Porque, y ya vamos a explicar un poquito más, nosotros pasa que trabajamos mucho o en un 90% de nuestra mente es emocional o estamos en modo emocional todo el tiempo, porque trabajamos o actuamos de una manera más, ¿cómo explicarlo? Más en automático, esa sería la palabra, más en automático.
Entonces por ahí cuando estamos en automático, si nos dejamos gobernar por este mundo emocional, nuestra acción o como termina siendo el resultado puede ser reacción o puede ser una acción. Normalmente cuando estamos en modo automático termina siendo una reacción, ¿sí? Ya lo voy a explicar un poquito más. Pero a lo que voy con esto es que cuando tenemos una emoción hay que darnos un momento, una pausa, pensar, ¿sí? Pensar qué es lo que está sucediendo y en base a eso tomar la mejor decisión para una acción, ¿sí? Ahora, vamos a hacer como un mini paréntesis, como dice acá, y hay dos cositas que tiene que ver esto con cuando estamos accionando y cuando estamos reaccionando, ¿sí? Pasa que nosotros normalmente, digamos, ser consciente es tener una forma en donde podamos observar nuestros pensamientos y las acciones, ¿sí? De un modo en que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en qué lugar, o sea, que puedas elegir directamente dónde querés estar o cómo querés estar, en vez de que sean esas programaciones las que terminan eligiendo por vos. No sé si me explico, ¿sí? Es tomar nosotros realmente razonando la situación que esté sucediendo y decidir lo mejor para nosotros. Muchas veces, como les dije, tenemos estas emociones que están ancladas en situaciones que nos llevan a actuar de determinada manera y que terminan siendo desde la reacción. ¿Qué pasa? Es porque en ese 90% de nuestra vida estamos en una manera automática donde trabaja nuestro subconsciente. Es muy poquito en el día, en la vida, digamos, que trabajamos con el consciente, ¿sí? Entonces, como nosotros normalmente trabajamos desde ese inconsciente, ese subconsciente, y nos dejamos llevar, digamos, por esas reacciones, nos pasa que hay situaciones que vivimos o que hemos vivido cuando éramos niños y que de alguna manera nos generan algo similar a una situación actual que nos terminan llevando a una reacción. Por ejemplo, para ponerlo en palabras y que se entienda lo que estoy hablando, me pasa mucho que eso todavía no logro desactivarlo, por así decirlo, es que en mi inconsciente está guardado que cuando hay situaciones en donde me siento disminuida, mi forma de actuar va a ser, digamos, atacando, ¿sí? Como reacción. ¿Se entiende? Eso es porque me dejo llevar por mi inconsciente, el subconsciente. Y como dice ahí en la imagen, el subconsciente trabaja de la mano con el ego. Entonces, como que las emociones y el ego hacen desastre. ¿Bien? Entonces, me pasa que cuando yo no logro entender que esa situación en realidad no me está disminuyendo, y de hecho me ha pasado que alguna vez sentí disminución y en realidad no era una disminución, lo llevé desde la emoción y no fui capaz de llevarlo al plano consciente para poder dar una buena respuesta, porque en realidad me estaban alabando y yo lo sentí como si me estuviesen disminuyendo. Entonces fíjense en cuando a veces estamos trabajando en ese automático, terminamos reaccionando y no accionando, ¿sí? Entonces, en este subconsciente donde guardamos nosotros nuestros hábitos y todas nuestras memorias. Entonces, por eso también tiene que ver que debemos cuidar con las personas que nos relacionamos, todo lo que escuchamos, lo que vivimos, lo que vemos, porque todo eso termina siendo alimento para nuestro subconsciente, ¿sí? De hecho, por eso yo en mi casa, si llegan a venir van a ver que yo no tengo televisión, o sea, tengo el tele, no tengo canal, no veo noticias. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se ven en la noticia son todas negativas y yo no quiero cosas negativas que le estén dando a mi inconsciente, ¿sí? Por eso también cuando me junto con personas trato de ver con quién sí, con quién no y cuánto tiempo, porque todas esas cosas terminan sí o sí, digamos, interfiriendo en mi mundo emocional. ¿Bien? En la parte en donde digo que trabaja de la mano con el ego, es que el ego, para que nos demos cuenta, es esa vocecita interna que nos dice todo el tiempo que sí y que no hacer, básicamente. Y la función, entre comillas, que tiene este ego es intentar protegernos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Su forma de protegernos es a través del miedo o desde la comparación. Entonces, es quien nos termina después, se termina encargando como de encender todos esos interruptores que nos llevan, digamos, a las creencias o a los mandatos que tienen que ver con la carencia o la inseguridad. ¿Se entiende? Yo voy hablando, ustedes escríbanme por las dudas. Entonces,
el ego va a encender todas esas situaciones de carencia o de inseguridad que en tu mente están guardadas, ¿sí? Para, digamos, para que se prenda como una alerta y evitarte salir de tu zona de confort, básicamente. Entonces, si nosotros no vamos cambiando todas esas creencias y no vamos borrando todas esas limitaciones, siempre vamos a estar dentro de nuestra zona de confort, donde vamos a estar cómodos, pero vamos a estar siempre estancados, paralizados y demás, porque nuestro subconsciente y el ego nos evitan que avancemos. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito de estas tres. Entonces, como para ir como entendiendo un poquito. El subconsciente es quien guarda los programas nuestros, ya sean positivos o limitantes. No importa, toda la creencia, digamos, y mandatos se guardan en nuestro subconsciente. El ego aprovecha todos esos programas para mantenernos seguros sin importar que nos esté limitando. A él no le importa eso. Él busca protegerte, entre comillas. Y la conciencia es la llave que nos da para observarnos, para cuestionarnos y reprogramar todas esas creencias, ¿sí? Entonces, los pensamientos son los que nos van a llevar a los sentimientos son los que van a llevarnos a las acciones y las acciones son las que van a llevar nuestros resultados. ¿Bien? Si esos pensamientos están llenos de cosas negativas, nuestras emociones seguramente, nuestros sentimientos van a ser de miedo, de inseguridad y demás, y nuestras acciones terminen siendo ninguna quizás, porque estamos agarrados desde el miedo, ¿sí? Y nuestro resultado probablemente sea que el negocio no funcione, o que no rindamos X materia, o que no rindamos el examen de karate, o lo que fuese, porque estamos anclados a pensamientos negativos. Entonces, si nosotros cambiamos ese pensamiento, obviamente vamos a tener una creencia más potenciadora y por ende nuestra energía vital también va a ser otra, porque estamos desde una emoción positiva. Esta partecita igual la voy a hablar la próxima semana. Bien. Teniendo en cuenta todo esto, todo lo dicho, ¿cómo hacemos ahora, digamos, para mantenernos enfocados y productivos? Bien, ¿qué pasa? Si nosotros queremos lograr algo, necesitamos tener un enfoque, ¿sí? Necesitamos tener un enfoque, que es la capacidad de dirigir nuestra atención y la energía a una tarea específica. Necesitamos tener perseverancia para poder seguir, la resiliencia para poder levantarnos y la energía para no distraernos. Lo vuelvo a repetir. Si queremos lograr algo, necesitamos enfoque, ¿sí? La perseverancia para seguir, la resiliencia para levantarnos y la energía para no distraernos. ¿Bien? El enfoque y la productividad no dependen solamente de la fuerza de voluntad de uno, ¿sí? Sino que estos son el resultado de todas nuestras creencias, de nuestras emociones y de nuestra energía. Entonces, si no trabajamos estos tres aspectos, el enfoque se pierde y por ende nuestra productividad se termina convirtiendo en frustración. De hecho, hoy en día vemos mucha gente frustrada en la calle. Tan, 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 tan. Eso es un pequeño gran detalle, pero es cierto, si no trabajamos en estas tres cosas, como le dije, las creencias, las emociones y la energía, nuestro enfoque se pierde y nuestra productividad se vuelve una frustración, ¿sí? Ahora, vamos a ir como de a poquito como cerrando todo esto y dando pie para en la semana que viene. No sé en qué hora estamos, por las dudas. Estoy joya. Bien. El subconsciente necesita... ¿Qué? ¿Estás bien con el tiempo? Quedan 10 minutos para el... El subconsciente necesita instrucciones claras. Eso significa que tenemos que tener, por ejemplo, metas. Que esto ya lo hemos hablado seguramente en otro taller, lo han leído en algún libro seguramente, pero para que nosotros en ese 90% que estamos trabajando en automático, tenemos que tener claro hacia dónde vamos para que nuestro automático nos lleve también hacia eso, que no se disperse, ¿sí? Entonces, es necesario tener las metas claras, ¿sí? Tener una dirección. Yo, por ejemplo, decir, ¿qué es una meta? Por ejemplo, una meta podría ser correr 5 kilómetros en septiembre. Es una meta cortita, medible, ¿sí? Y que se puede hacer. Y que estamos en un tiempo, o sea, por ejemplo, dice septiembre, o sea que tengo todo el mes de septiembre para desarrollarla, ¿sí?
Son esas cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de poner una meta. Tiene que ser un tiempo, un límite, en este caso es septiembre, algo que se pueda medir, en este caso son 5 kilómetros y la acción que quiero lograr, correr. ¿Sí? ¿Qué quiero? ¿Cuánto? ¿Y en qué momento? Son cosas que tenemos que tener en cuenta para tener una meta. Si no sabemos qué queremos, cualquier distracción nos termina pareciendo importante. ¿Sí? 2. Productividad. Y acá vamos a hablar, o sea, va a ser poco lo que hablemos, pero voy a dar medio en el palo. Normalmente asociamos productividad con estar ocupados, ¿sí? Y eso es el error que todo el mundo tiene. ¿Qué pasa? No es lo mismo estar ocupado que ser productivo, ¿sí? Es totalmente diferente una cosa con la otra, ¿bien? Muchas veces, por miedo a lo que tenemos que enfrentar, nos ocupamos con cosas que no nos terminan llevando a esa meta que queremos. Por ejemplo, y algo que yo he hecho muchas veces, debo aclarar, que por ejemplo, no sé, tengo que hablarle a algún cliente o gente que me han dado números para que yo le haga el spa. Uy, no puedo, tengo que limpiar la casa. Ahí me estoy ocupando de algo que no me lleva a la meta, que me está sacando, que me está desviando de ese camino, pero que le estoy dando prioridad porque mi objetivo no está claro. Si mi objetivo estaría claro, yo no estaría cambiando, digamos, el contactar a esa gente para venderle o lo que sea por ir a limpiar la casa, por ejemplo. O otra cosa que he hecho es que por miedo a enfrentar situaciones del negocio me metí a trabajar, me metí bajo un trabajo. Y eso, digamos, lo hice por miedo, no por una cuestión de necesidad económica, sino por un miedo a no enfrentar una actividad, ya sea el contacto, llamar gente, lo que sea, o por miedo al rechazo a la venta o cosas así. Entonces, acá hay que saber discernir cuándo realmente estamos siendo productivos para algo que nos lleva, digamos, hacia nuestra meta, hacia nuestro sueño, o estando ocupados con cosas que nos terminan distrayendo de ese camino y llevando para Júpiter, cualquier lado menos donde queremos estar, ¿sí? La productividad real es aquello que te va a hacer avanzar o acercarte a tus sueños, ¿bien? Esto hay que tenerlo muy en claro, porque yo veo mucha gente ocupada, pero poco productiva. Y esto también se ve es cuando todos los meses, hablando del negocio, cuando todos los meses voy a decir, che, a ver, avance o no avance con respecto al mes pasado, te das cuenta si realmente estuviste siendo productivo o solamente ocupado, ¿sí? Súper importante eso. Bien, vamos al tercero. Perseverancia y resiliencia. Perseverancia es seguir aunque no veamos resultados, todo el tiempo, tipo caballito, tuqui, yendo, avanzando. Y la resiliencia es aprender de las caídas en vez de rendirse. En este negocio, en un montón de cosas de la vida nos va a pasar de que querramos hacer algo y que no se dé. Y muchas veces terminamos desistiendo en vez de haber seguido para ver si funcionaba eso. Por ejemplo, en un momento donde no tuve resiliencia, es por ejemplo cuando yo empezaba karate y antes de llegar al momento de rendir, yo ya me rendía sola. En vez de ir yo a rendir para cinturón, yo me rendía de antemano y ya estaba, no rendía, no avanzaba, ¿sí? Este año tengo más perseverancia, tengo más resiliencia y estoy, a pesar, digamos, de las dificultades, a pesar de lo que sea, yendo, avanzando. Se termina viendo de a poco siempre de que hay una mejora. Y de hecho la perseverancia y resiliencia da una mejora continua, ¿sí? Y cada error que nos vaya pasando va a ser información, no va a ser un fracaso, va a ser algo que nos va a ayudar, ¿sí? De hecho, lo podemos ver mucho en los deportistas. Un deportista, digamos, que nunca falla, no es alguien que vaya a ganar, ¿sí? Sino es alguien que con cada error se acercó un poquito más a la técnica que necesitaba para poder ganar, ¿sí? De hecho, ¿cuántos jugadores de básquet han practicado 10 millones de veces solos a encestar simplemente la pelota? Un montón, y yo les daría nombre, pero no lo sé, soy muy mala en eso, pero si buscan en Google, hay un montón de grandes jugadores de básquet que han practicado horas y 10 millones de tiros hasta que logró tener la técnica para que el próximo no sea, digamos, un fracaso, sino algo que lo ayude a seguir avanzando y conseguir sus sueños, su objetivo, ¿sí? Vamos con lo que sigue.
Acá yo esto es súper importante, pero como es súper importante, les voy a aclarar que esto lo vamos a ver en realidad más que nada la semana que viene, porque acá yo solamente voy a hablar de la energía física con lo que voy a mencionar acá, pero en realidad va mucho más de la energía física, sino que también, al igual que en los mundos, la energía la tenemos en física, en emocional, en mental y en espiritual, ¿sí? Hablando solamente de física, básicamente es decirle que el enfoque, todo lo que nosotros querramos, no se va a sostener si no hay energía. Y la energía se cuida de distintas maneras. Por ejemplo, durmiendo bien, teniendo una alimentación equilibrada, teniendo relaciones con personas que sean potenciadoras, nutritivas, y no aquellas que nos desgasten o que nos saquen energía. De hecho, hoy en día se usa mucho el término de persona vitamina, de esas que te impulsan a levantarte. Y otra cosa es tener un tiempo de descanso consciente, ¿sí? Eso con respecto a la energía. De nuevo, hay muchísimo más, realmente hay muchísimo más con respecto a la energía, pero lo vamos a trabajar y ver la semana que viene, ¿sí? Desde la parte enérgica física, tener en cuenta por lo menos estas 4 cositas que nos van a hacer, entre paréntesis, digamos, tener un poquito de mejor de energía para poder mantener esa determinación y ese enfoque para conseguir lo que nosotros estemos buscando, ¿sí? Un sueño. Bien, con respecto al manejo de emociones, la inteligencia emocional, como les dije antes, entonces es saber pausar y elegir conscientemente en vez de reaccionar. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que si alguien me disminuía, yo reaccionaba? Bueno, yo ya entiendo que ahí reacciono. Ahora tengo que cambiar esa emocionalidad por algo positivo para que no me haga atacar a la persona, sino que lleve yo otro tipo de comunicación. Un enfoque sostenido para mantenernos, digamos, en búsqueda de ese sueño, digamos, requiere que nosotros tengamos una calma interna. ¿Qué quiere decir eso? Que aprendamos a parar cuando la emocionalidad se nos dispara, que aprendamos a ponernos una pausa, a pensar y saber accionar de manera consciente, ¿sí? Eso quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar manejando el subconsciente y saber cuándo irnos al consciente. Salir del inconsciente por el consciente. Y cada vez que vayamos haciendo eso, día a poquito, vamos a ir también llevando a la práctica estas creencias nuevas y modificándolas en nuestra mente, ¿sí? Entonces, cuando no sabemos manejar las emociones, cualquier enojo, miedo o ansiedad nos puede terminar sacando del rumbo, ¿sí? Es importante tener esa calma interna para saber pensar, para volvernos a esta conciencia de cómo accionar. Los hábitos y los entornos son sistemas y rutinas que hacen que el enfoque sea automático. Rodearse con personas con meta clara también nos ayuda a nosotros a multiplicar esta productividad. Viste que muchas veces dice, somos el promedio de las 5 personas que nos rodean, ¿no? Bueno, es porque justamente, digamos, si nos rodeamos con personas con las que nos sentimos cómodos, si vos ves a esas personas y decís, bueno, esta persona tiene estas metas o tiene estas cosas, o se deja llevar simplemente por el día a día, quiere decir que nosotros terminamos teniendo un poco de todas esas 5 personas que nos están rodeando. Entonces, si vos también querés crecer en ciertas cosas, fíjate si esas personas, digamos, que hoy en día te están rodeando, te van a ayudar a impulsarte o te van a ayudar a estancarte. Vuelvo a lo que dije hace un rato, digamos. No es de mala, pero por ahí, si uno quiere hacer un cambio, quizás, digamos, las personas que tengamos hoy en día a nuestro lado no sean las personas que nos van a ayudar a hacer ese cambio. A menos que esas personas también estén dispuestas a soltar ciertas creencias y mandatos y empezar a hacer un cambio propio para que ambos nos impulsemos, porque eso también sirve, ¿sí? Ayudarse con otros a impulsar y cambiar. De hecho, yo soy un ejemplo de eso. Yo venía siendo totalmente otra Coco, algún día verán mis fotos de la Coco hace 7 años atrás, y lo que soy hoy es totalmente producto del entorno, digamos, con el que me terminé juntando, con el que decidí soltar y asociarme. Y me asocié con un grupo que en ese momento no estaba quizás donde quería, pero que todos teníamos esa visión, esa meta, y poco a poco, en todos estos 7 años, digamos, hemos ido trabajando y creciendo en conjunto, y eso está buenísimo, ¿sí? El entorno es lo que nos termina alimentando siempre el inconsciente, el subconsciente. Bien. No tengo, me faltó una diapo, ahora me doy cuenta, que es el propósito, ¿sí? El propósito es el pegamento que va a unir nuestras creencias, las emociones, la energía y también el dinero, si estamos hablando de ese tema, en la misma dirección.
Entonces viene a ser como el propósito, como esa meta, por así decirlo, ¿sí? Si tenemos un propósito claro, todas las cosas, las creencias, las emociones, la energía y el dinero va a ir todo en la misma dirección. Ahora, digamos, quiero que tengamos un mini ejercicio como para ir cerrando un poco, digamos, es que todos que tengan una hoja y un cuadernito, una lapicera, que puedan hacer esta columnita, donde puedan, digamos, identificar qué cosas les distrae y les resta y qué cosas les enfoca y les suma, qué cosa le distrae y qué cosa le potencia, ¿sí? Primero, hacer la columna. Segundo, identificarlas, ¿sí? Cuáles son cada uno y elegir una distracción para soltar y una acción para reforzar, ¿sí? Básicamente el enfoque y la productividad, como dije, no se va a lograr, digamos, con más disciplina, sino con más conciencia. Cuando nosotros pasamos, digamos, a alimentar todo esto de manera distinta, todas estas distracciones nos van a, digamos, lo vamos a ir a empezar a soltar. Entonces, lo ideal sería que poco a poco podamos ir dándonos como unos pasos a seguir para nosotros poder ir avanzando en cada cosita y poder cambiar, soltar eso que nos está restando. No sé si me estoy dando a entender o estoy haciendo lío, porque yo a veces por querer hablar más hago lío, es muy normal en mí eso, pero lo que me interesa es esto, de que empiecen de a poco, digamos, a hacer este listadito, que identifiquen qué cosas lo están distrayendo, qué cosas lo está potencializando. Es más, si quieren les doy, no sé cómo estamos de tiempo, a ver, sí, estamos más o menos bien. Me interesaría, digamos, que puedan a empezar a elegir, a identificarlas y que empiecen esta semana, empiecen a elegir qué distracción pueden soltar. Por ejemplo, algo que yo solté hace poco es que yo todas las noches con Fede, mi pareja, nos pasábamos y nos quedábamos hasta tarde, nos dormíamos muy tarde, pero jugando a los jueguitos. Juntos, pero jugando a los jueguitos. Y era algo que totalmente me restaba energía, me distraía, en vez de acostarme temprano, me acostaba tarde, dormía menos, o sea, como un desastre. Entonces, esa distracción fue algo que yo en este momento decidí cambiar y que ya hace más o menos un mes y medio que no lo vengo haciendo. Que he ido haciéndolo cada vez menos, y hoy en día ya ni siquiera me llama la atención acostarme a jugar ese jueguito, ¿sí? Fíjense en ustedes, vean qué es lo que les puede servir, digamos, y qué otra cosa que ustedes tengan hoy en día que les sume y que empiecen a reforzarla y a trabajarla día a día. Empiecen con eso, que es chiquitito, concreto, pero es poderoso. Y digamos, eso para mí es como que sería clave, y que la semana que viene me cuenten básicamente cómo le ha ido con ese pequeño ejercicio. No quiero seguir hablando porque si no me empiezo a entrometer con todo lo que se va a ver la semana que viene, que va a ser energía y dinero, muy amplio también, por eso decidimos dejarlo para la semana que viene. Pero espero que un poco de todo esto que les fui hablando les sirva, y que nada, que podamos de a poquito empezar a trabajar esas creencias y esos mandatos y de a poquito ir modificándolos. Muchas gracias y espero, como les dije, que les haya servido. Excelente, Coco, la verdad que muy bueno, muy completo. Estaba revisando si había alguna pregunta, bueno, ahí no veo alguna pregunta de la gente. Yo sí tengo una pequeña cortita que te quería hacer, por un poquito hablaste, pero ¿qué tan importante crees que es el hábito de la lectura en una persona que arranca el negocio y quiere desarrollar todo esto que vos estuviste diciendo? Bien, para mí todo lo que es sistema educativo es, pero primordial, porque como les dije, digamos, nosotros, o por lo menos en mi caso, cuando yo arranqué el negocio, todo lo que yo recibía de mi entorno era negativo, totalmente negativo, con el negocio, con la venta. Es más, en mi mente estaba que vender era lo mismo que robar. O sea, imagínense lo que estaba en mi mente y cómo iba yo a ir a vender una pasta de dientes si era algo malo, ¿no? Entonces, cuando yo me empiezo a educar, cuando yo empiezo a leer libros, cuando empiezo a escuchar audios, empiezo justamente a romper esa creencia, digamos, y dejo de también, o sea, es como que me permite de alguna forma, y hablando así nomás, de decir, es como que me permite ponerme unos tapones hacia las cosas negativas. Y yo todas esas cosas lo fui aprendiendo, digamos, a discernir, justamente a ser consciente a través de los libros. Y de hecho, no es por casualidad que yo elegí hablar de este libro hoy, digamos.
No lo mencioné mucho, hay cosas que toqué de este libro, pero los libros son los que te terminan haciendo entender qué cosas realmente, digamos, son algo impuesto o es algo, digamos, que termina siendo real. Un libro, un audio, un evento, para mí son todas cosas que nos van a ayudar a florecer la mente, digamos, para ir hacia aquello que estemos deseando ir, digamos. No sé si respondo. Genial, genial, genial. Sí, 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 perfecto. Está muy, muy bien respondido. Eh, bueno, no sé si querés cerrar con algo o querés que vayamos con los anuncios. ¿Tenés algo con lo Em, que quieras hacer? Sí, les voy a decir. No, algo como para cerrar es, yo sé que fueron como varias cositas, digamos, lo que se fue tratando y no, algunas en profundidad y otras no tantas, pero empecemos a darnos esos momentos de empezar a entrar en conciencia todo el tiempo de cuándo realmente son cosas que nos limitan y cuándo son cosas que realmente, digamos, nos suceden o pasan, digamos, cuándo realmente es por otra cuestión externa, digamos. Porque eso va a hacer que nuestro negocio termine creciendo o que cualquier otro aspecto de nuestra vida termine funcionando. Yo eso lo expliqué en cuanto a karate, de que no me animaba a rendir, pero eso lo podemos llevar en el negocio. Yo estuve durante 7 años, digamos, haciendo el negocio y mucho tiempo estuve hasta más, capaz que 2 años, 3, costándome la venta. Entonces, trabajar eso, empezar a leer libros, empezar a entender esas creencias y mandatos, son lo que te terminan acortando el tiempo para llegar a tu éxito, digamos. Si tu éxito es, no sé, si tu objetivo hoy en día es ser 12%, 15%, bueno, fíjate cuál es el mandato, cuál es la creencia que te está limitando y que no te está permitiendo avanzar, porque por algo estás donde estás, por algo no estás pudiendo avanzar. Entonces, por ahí son cosas que no le damos mucha bolilla, sinceramente, pero me parece que hay que darle mucha atención porque es lo que nos frena todo el tiempo. Y cuando empecemos a trabajar todo eso, cuando empecemos a soltar todas esas creencias, van a ver que muchos de nosotros vamos a empezar a pasar por tarima, por nuevo 6, nuevo 9, nuevo 12, nuevo 15, nuevo platino, nuevo plata, y así sucesivamente. Entonces, yo los invito sinceramente a, cuando se estén dando cuenta de que algo está saltando el interruptor o lo que sea, des en el momento, frenen, pausa, piensen, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y cómo puedo hacer que eso sea diferente. Y van a ver que muchas cosas van a empezar a cambiar. Eso.